Perdón, no sabía, ¿se escucha? Creo que en algún determinado momento se desactivó el micro, no sé si me escuchasteis, aquí dicen que sí, no lo sé. ¿Escuchasteis la presentación del principio? Bueno, simplemente explicaba cuál era el título del taller, que era la segunda vez que participaba en el proyecto Retorno Educativo, también hablando de corpus, y me presenté. Dije que soy Paloma Blasco Fernández, que compagino mis estudios de un máster en Humanidades Digitales, que es de donde sale justamente ese trabajo, con un doctorado en Lingüística Aplicada, que estoy dentro del equipo Artex y que a la vez tengo una asesoría educativa y de refuerzo escolar que compagino con mis estudios. Luego se expuso el tema y los objetivos del taller, que eran familiarizar a los estudiantes con el uso de corpus lingüísticos, conocer algunas de las herramientas desarrolladas en universidades españolas y demostrar las limitaciones de los corpus para el estudio y la variación lingüística. Y a la vez dije con qué objetivos de desarrollo sostenible se relacionaban, con una educación de calidad, con trabajo decente y crecimiento económico y que reducción de las igualdades. Porque creo que pues eso, tener herramientas que nos permiten investigar, estudiar y poner soluciones va a conseguir va a provocar que, bueno, que la educación mejore, que nuestras oportunidades laborales, profesionales también y, por supuesto, que se reduzcan las desigualdades. Ahora íbamos a los contenidos del taller. Bueno, en principio voy a explicar qué es un corpus, porque no sé si todo el mundo está familiarizado con el término y para qué sirve. También voy a nombrar algunas herramientas que se han desarrollado en universidades españolas y luego voy a ir al objetivo de este taller, que era explicar el trabajo que yo hice, que es principales, bueno, os voy a nombrar los principales corpus lingüísticos para el estudio del español y vamos a ver si estos corpus reflejan la variación lingüística del español que se habla en Galicia. Como ya os adelantaba al principio, este trabajo surge en una asignatura de máster, en concreto en la asignatura Herramientas y recursos para el estudio de la variación y de las variedades lingüísticas, que se imparte en el máster universitario en Humanidades Digitales, Métodos y Buenas Prácticas de la UNED. Yo la cursé en el periodo académico anterior, 2023-2024, y en concreto esta asignatura la imparten dos profesores, Carolina Juliá y José Ramón Carriazo. Bien, como ya también adelantaba antes, los objetivos de este trabajo son familiarizar a los estudiantes con el uso de corpus lingüísticos, conocer las herramientas desarrolladas en universidades españolas y demostrar cuáles son las limitaciones de estos corpus para estudiar la variación lingüística. Y bien, ¿qué es un corpus? Bueno, un corpus lingüístico es un conjunto de textos escritos o hablados que se producen en condiciones naturales. Representan una lengua o una variedad lingüística, se almacenan en formato electrónico y se codifican para investigar patrones lingüísticos y extraer conclusiones sobre el uso del lenguaje. ¿Para qué sirven? Bueno, yo os voy a decir algunos de las finalidades de esos corpus, pero hay muchas más. En lingüística computacional sirven para analizar diferentes aspectos del lenguaje, como la estructura, morfología, fonología, semántica, sintaxis y la pragmática también. Para mejorar la comprensión y la producción de textos en la enseñanza de idiomas y la traducción automática. Permite un análisis profundo de patrones lingüísticos en numerosos idiomas, también para el estudio de la variación de las variedades lingüísticas, que es lo que vamos a ver aquí, y para entrenar también modelos de lenguaje. Quiero decir que también a partir de corpus lingüísticos se están haciendo también libros de texto. Y ahora os voy a nombrar algunas herramientas que se han desarrollado en universidades españolas. Voy a nombrar estas cuatro porque podría estar, bueno, pues parte del hablando de herramientas. Voy a nombrar tres que además se han desarrollado en esta universidad y de otra que no, pero me parece un proyecto muy interesante. Primero tenemos Corpat, que se centra en el estudio de la variación lingüística desde el eje diatópico y está coordinado por la doctora Carolina Yuya Luna. También tenemos Geolexi, que recoge geosinónimos para el estudio del léxico del español como lengua extranjera y está desarrollada en la UNED en colaboración con el Instituto Cervantes. Luego está este sistema de redacción asistida de mi equipo de investigación, Artex, aunque sea Artex Claro, es una de las herramientas que está dentro de Artex. Es un sistema de redacción asistida que ayuda a redactar textos de ámbitos especializados y textos en lenguaje claro. Y está desarrollado por la doctora Idea Acuña, también en la UNED. Y por último tenemos otra herramienta que está en fase beta, pero es un proyecto muy interesante,
que es un método de lectura fácil creado en la Universidad Politécnica de Madrid por Mari Carmen Suárez Figueroa y permite el acceso a la información a personas con deterioro cognitivo y dificultades de comprensión lectora. Ya digo, estos son unos ejemplos de herramientas que se han desarrollado en universidades españolas y hay muchas más. Bien, los principales corpus lingüísticos para el estudio español, voy a nombrar algunos. Tened en cuenta que yo me centro en este trabajo, en la variación y la variedad lingüística, entonces voy a nombrar corpus del español que están relacionados con eso. Y hay muchos más. Lo que, pues, bueno, los principales, porque no tenemos tiempo tampoco para centrarnos para hablar de todos los que hay. Primero tenemos el corpus diacrónico del español, el CORDE, que es un corpus textual de todos los lugares y las épocas en las que se habló español, hasta el año 1974. El corpus de referencia del español actual, el CREA, que contiene más de 170 millones de formas, además de una versión anotada. Este es posterior a 1974, es a partir de 75. El corpus del español del siglo XXI, el Corpus XXI, que acumula 395 millones de formas ortográficas que se han extraído de textos orales y escritos. El corpus oral y sonoro del español al rural, el COSER, que recoge muestras de habla de informantes de zonas rurales de la península ibérica, y el corpus para el estudio del español oral, ESLORA, que cuenta con 80 horas de muestras de orales de hablantes de Galicia. Y vamos a trabajar en este estudio con la mayoría de los corpus que se nombran aquí. Bien, como os comentaba, este es una parte de un trabajo, y digo, no está el trabajo entero, porque en una hora es un trabajo extenso, es denso, y en una hora no podía explicar todos los fenómenos lingüísticos que yo analicé, pero sí os podía enseñar una pequeña muestra de lo que hice, y con esa pequeña muestra ya vamos a empezar a ver, pues, algunos resultados. O sea, es muy obvio lo que va a pasar en este caso. Ya digo, el trabajo es mucho más largo. Aquí tenéis una muestra para que veáis qué es lo que hicimos y qué es lo que conseguimos. Los objetivos generales, bueno, este estudio tiene como finalidad evaluar la capacidad de los corpus seleccionados, en este caso el Corpus 21, el COSER, CREA y ESLORA, para representar la diversidad lingüística del español hablado en Galicia. Se pondrá especial énfasis en examinar su aplicabilidad y eficacia en el estudio de fenómenos lingüísticos que emergen en contextos de contacto entre lenguas. Como objetivos específicos, respecto a los objetivos específicos, podemos decir que en esta investigación analizamos con detalle las características fonético-fonológicas, morfosintácticas, léxico-semánticas y pragmático-discursivas más representativas del español hablado en Galicia. Pretendemos identificar y describir cómo estas peculiaridades, que surgen del contacto lingüístico con el gallego, están documentadas en los corpus lingüísticos actuales. A su vez, vamos a valorar la utilidad de dichos corpus en la representación de la diversidad lingüística en este contexto, y discutiremos los retos y oportunidades que presentan estos recursos para el estudio de la variación y el cambio lingüístico. En último lugar, propondremos recomendaciones para mejorar la representatividad de las lenguas en contacto en futuros desarrollos de corpus. Nosotros partíamos de una hipótesis. Habíamos visto trabajos anteriores y veíamos que aparentemente no había mucho estudio sobre la variedad del español que se habla en Galicia, ¿no? Pues bueno, decimos que aunque los corpus actuales constituyen herramientas muy útiles para análisis lingüístico, puede que no capturen de manera exhaustiva ni representen fielmente la complejidad y especificidad de la variedad del español hablado en Galicia, como apunta Rozas et al. En esta cita. Ciñéndonos a la situación en España, el retraso en documentar adecuadamente el español hablado en Galicia, Cataluña, Valencia o el País Vasco es en parte el resultado del sesgo normativo que ha dominado en los estudios sobre estas variedades, y en parte la consecuencia de su exclusión con objetivos de estudio como entidad propia en la dialectología tradicional. No obstante, en los últimos años, algunas iniciativas han empezado a llenar ese vacío. Bueno, y salen de dónde salen las citas, ¿no? Y qué iniciativas hay. Por lo tanto, vamos a comprobar su utilidad y si es necesario desarrollar estrategias más específicas para su inclusión y análisis, con el fin de mejorar su representatividad en el estudio de fenómenos de contacto lingüístico. Bien, ahora os voy a explicar qué es la variación lingüística. La variación lingüística es una característica inherente a todas las lenguas y en ella influyen factores geográficos y sociales. Estos factores están relacionados y afectan a la evolución y estabilidad de las lenguas. La variación no implica necesariamente un cambio, pero cualquier cambio que una lengua supone una variación que puede alterar la estabilidad de esta. Por consiguiente, las dinámicas sociales
y los principios generales que regulan la variación y el equilibrio desempeñan un papel clave en los procesos evolutivos de las lenguas, guiando tanto su diferenciación como su conservación. Ahora vamos a ver la variación lingüística en el contexto que nos atañe, el bilingüismo gallego-español. Al hablar del español en Galicia es importante considerar varias particularidades. Como señala Rojo, dice que aunque en Galicia ha experimentado diversos flujos migratorios, la inmigración ha sido limitada, lo que ha resultado en una población predominantemente nativa en la que se incluyen muchos hijos de migrantes retornados. Este hecho ha contribuido a que el gallego sea la primera lengua por una gran parte de la población, con un uso más frecuente en zonas rurales y entre los hablantes de mayor edad, así como en grupos con menores niveles de renta y educación. Asimismo, la historia de Galicia, marcada por la ausencia de una nobleza autóctona, una clase media débil y una administración dirigida por castellanohablantes desde el reinado de Fernando III, ha posicionado esta lengua como la lengua de poder. Durante el siglo XX, muchas familias gallegohablantes utilizaban el castellano para comunicarse con sus hijos, y no era raro que se ridiculizara a quienes hablaban gallego. Este estigma y la marginalización del gallego reflejan las profundas ideologías y prejuicios que han influenciado el estudio y la percepción del español en Galicia. Durante el franquismo se promovió la visión de que solo el español de Castilla era legítimo, marginando variantes como el español hablado en Galicia y, por otro lado, la dialectología tradicional, influenciada por un purismo lingüístico, ha ignorado y desvalorizado las formas de español influenciadas por el gallego, considerándolas incorrectas o inferiores. Así pues, estas ideologías han contribuido a perpetuar estigmas sociales y han afectado a la percepción y a la valoración de su variación lingüística. Sin embargo, el Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981 y la Ley de Normalización Lingüística de 1983 han fortalecido la posición del gallego, reconociéndolo como lengua propia y cooficial, garantizando su uso en la administración, educación y medios de comunicación, y exigiendo que los documentos oficiales se redacten en gallego. A pesar de estos avances y del trabajo de organizaciones como la Mesa por la Normalización Lingüística desde 1986 para promover el uso del gallego, aún existen algunos obstáculos. El gallego sigue enfrentando barreras en la sociedad y en algunos sectores persiste la idea de que es una lengua limitada geográficamente y por ello no es necesario aprenderla. Por consiguiente, este contexto subraya la necesidad continua de ganar esfuerzos para elevar el estatus y la aceptación del gallego en todos los ámbitos de la sociedad gallega. Perdón, voy a beber un segundo. Es que me queda la garganta seca. Bien, ¿cuál es la utilidad de los corpus en el análisis de lenguas en contacto? Pues el uso de corpus lingüísticos puede resultar especialmente útil para explorar la evolución de las palabras, marcadas como gallegas y su relación con diferentes ámbitos temáticos y variables sociodemográficas, como la estratificación social, la ubicación geográfica y el nivel educativo. También son fundamentales para el estudio de las interacciones del gallego y del español desde el cambio de código. Y además, apunta Regueira que describe determinadas variaciones fonéticas para entender cómo el español de Galicia puede diferir del gallego y de otras variedades en términos de pronunciación y otros rasgos fonéticos. Por otro lado, señalamos avances que han experimentado el estudio de lenguas en contacto y las interferencias lingüísticas gracias a la aparición de la lingüística de corpus. Destaca que Torroella, gracias al avance de esta disciplina y de herramientas informáticas, los investigadores han podido detectar información y datos que hubieran pasado desaparecidos de no ser por el desarrollo de una nueva disciplina y de los avances tecnológicos. Además, la lingüística de corpus también ha permitido empezar a trabajar con grandes cantidades de datos. ¿Y cuáles son los retos para representar la variación lingüística en los corpus? Pues tal y como apuntábamos en nuestra hipótesis, los corpus no siempre reflejan las variedades de una lengua, especialmente si estas son lenguas minoritarias o están además minorizadas. Además, debemos tener en cuenta que estos corpus reflejan la variedad de la zona en la que se han recogido las muestras. Por lo tanto, los rasgos que vamos a encontrar no van a coincidir con el estándar. En el caso de Galicia, debemos además considerar que la lengua gallega se divide en tres bloques dialectales bien diferenciados: el occidental, el central y el oriental, que influyen y se transfieren al español que se habla en esta comunidad. Aunque algunos de los rasgos característicos de cada una de estas zonas coinciden, otros no. Para poder llevar a cabo un estudio riguroso que recoja estas particularidades de los hablantes del español de Galicia, es necesario contar con informantes de todas estas zonas en las investigaciones. Asimismo, otro factor que debemos tener en cuenta
es la diferencia entre interferencia y las características del español de Galicia. Por un lado, una interferencia es un fenómeno que consiste en proyectar las características de la primera lengua del hablante sobre la que está aprendiendo. Y por otro, el español de Galicia hace referencia a la variedad lingüística de los hablantes de Galicia, que tienen como primera lengua el español. Así pues, para realizar este trabajo hemos descartado los fenómenos resultantes de las interferencias lingüísticas y nos hemos centrado en las características que presenta el hablante de español como primera lengua que convive con el gallego. En la metodología, bueno, pues para llevar a cabo esta investigación y poder estudiar las características fonético-fonológicas, morfosintácticas, léxico-semánticas y pragmático-discursivas del español hablado en Galicia, hemos seleccionado varios corpus donde aparece reflejada esta variedad. Debido a las limitaciones de espacio y tiempo por tratarse de un trabajo final de una asignatura de máster, muchas de estas particularidades del español hablado en Galicia no se van a tratar en este estudio, que nos servirá para sentar las bases para estudios posteriores y valorar la necesidad de realizar más investigaciones en este campo. Y aquí añado que incluso yo he sacado cosas del trabajo original, porque era muy extenso, aún para ser de una asignatura de máster, porque era imposible abordarlos en una hora, ¿no? Bien, ¿nosotros qué herramientas hemos utilizado? Pues ya las nombré antes y aquí las vuelvo a nombrar para explicaros un poco qué es lo que podemos encontrar. Primero tenemos el corpus oral y sonoro del español rural, COSER. Está formado por grabaciones de la lengua hablada en claves rurales de la península ibérica. Se trata de un corpus dialectal de hablantes rurales sin apenas escolarización y naturales de los lugares de los que son entrevistados. La edad media de los informantes es de 74,1 años. Para nuestro estudio sí que es relevante porque cuenta con informantes de las 4 provincias gallegas, La Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Luego tenemos el corpus del español del siglo XXI, el Corpus XXI, que está formado por textos escritos orales procedentes de España, América, Filipinas y Guinea Ecuatorial, correspondientes al siglo XXI. Este corpus permite recuperar los casos de una palabra, categoría o subcategoría gramatical, además del sonido de los textos orales. También permite la consulta por categoría gramatical. Además, se pueden visualizar los datos estadísticos y la geocalización de formas gramaticales de todos los países de habla hispana. Asimismo, permite crear subcorpus virtuales y seleccionar varios tipos de resultados. Luego tenemos el corpus de referencia en español actual, el CREA, y además con su versión CREA Nota. El corpus de referencia en español actual es un conjunto de textos de diversa procedencia almacenados en soporte informático, del que es posible extraer información para estudiar las palabras, sus significados y sus contextos. Está formado por numerosos textos escritos y orales de todos los países de habla hispana desde 1975 hasta el 2004. Se pueden realizar búsquedas por formas, lemas y categorías gramaticales. Por otra parte, el CREA Notado, y es el que vamos a utilizar, se puede consultar por lemas, formas y categorías gramaticales, establece la frontera cronológica entre el año 2000 y no contiene los textos orales. El último de los corpus es el corpus del estudio para español oral, SLORA, que contiene 60 horas de entrevistas semidirigidas y 20 horas de conversaciones de hablantes de Galicia grabadas entre los años 2007 y 2015. El número de informantes hombres y de informantes mujeres está equilibrado y las grabaciones están transcritas con alineación texto-voz para que puedan acceder al audio desde la transcripción. Asimismo, se pueden recuperar los datos mediante consultas simples a las que se le puede añadir variables sociales, grupo de edad, nivel de estudios y sexo, que se combinan con categorías lingüísticas, lemas, clases de palabras y categorías gramaticales. Además, se pueden utilizar operadores booleanos, recuperar listas de lemas o elementos gramaticales que poseen determinadas características. E incluye un diccionario de frecuencias léxicas en el que se pueden consultar los índices de dispersión. Bien, entre los fenómenos que vamos a analizar, primero están los fenómenos fonéticos y fonológicos. Una característica que distintiva del gallego y que se va a reflejar también en el español que hablamos, en los habitantes de Galicia, es que representa 7 sonidos vocálicos en posición tónica con 4 grados de abertura. A diferencia del español, que solo tenemos 5 vocales, en español solo tenemos A, I, O, U. Pero en gallego, aparte, la E puede ser abierta, o sea, puede ser una E o una E cerrada, y la O puede ser O cerrada o O abierta. Tenemos estos 7 sonidos y esos 2 sonidos que haya mayores también se van a reflejar en la forma en la que hablamos. Aquí explico el punto y el modo de articulación de todos los sonidos vocálicos del gallego,
porque nos sirve como punto de partida para ver cómo eso lo vamos a hacer en el español. Aunque se trata de un fenómeno propio de la lengua gallega, puede manifestarse en el español hablado en Galicia, que es a lo que apuntábamos, dependiendo de factores sociolingüísticos y geográficos. Esta distinción es más prominente entre hablantes de zonas rurales cuya lengua materna es mayoritariamente el gallego. Por el contrario, Ramallo, 2023, sostiene que en el caso de los neofalantes, quienes aprenden o comienzan a hablar en gallego en la adultez y tienen el español como primera lengua, no hacen esta distinción de forma natural, sino que la realizan por el sentido de pertenencia a un grupo. Bien, en los fenómenos morfofonéticos y fonológicos hemos hablado de la posición de la E abierta frente a la E cerrada y de la O abierta frente a la O cerrada. Y en gallego el grado de abertura de estas vocales se presenta en los siguientes casos. En palabras esdrújulas y cultismos. En palabras como época, directo. En las palabras terminadas en elo, ela, enza, encio, encia, ola, ocho, ocha, ote, ota y oz. En los nombres de algunas letras, OE, O, F, M. Yo, como veis, tampoco soy distinguidora, lo tengo que pensar para hacerlo, pero para hacer esa distinción, pero bueno, que sepáis más o menos cuál es la diferencia, ¿no? Y los numerales de 0 y 11. En algunos indefinidos, en las formas de posesivo, en la función copulativa E y en los pronombres tónicos. Es importante señalar que estas vocales son semiabiertas cuando se encuentran en posición tónica. Además, no hemos añadido ningún ejemplo en último punto, ya que en la mayoría de las palabras de este grupo, la E abierta y la O, que son semiabiertas realmente, han evolucionado los diptongos IE y UE en español respectivamente. En el caso de eslora, como en el de muchos corpus orales, se utilizan transcripciones ortográficas que son útiles para análisis morfosintáctico y sociolingüístico. Por lo tanto, permite un análisis a nivel palabra o frase, pero no captura detalles fonéticos que son fundamentales para entender las características del español hablado en Galicia. El corpus no ofrece una transcripción fonética de las conversaciones. Por lo tanto, para realizar un análisis más detallado es necesario usar otras herramientas. Nosotros, aunque aquí no he dividido el párrafo, ya veis que hay algunos errores que tengo que corregir de palabras que aparecen juntas y aquí este párrafo. Nosotros primero utilizamos eslora para analizar estos fenómenos fonéticos y fonológicos. El problema con el que nos encontramos fue que no había una transcripción fonética, entonces, claro, yo puedo notar que alguien pues, en los audios pues, está pues, abriendo más la hez, en otros que no, pero tenía que demostrarlo. Aquí jugamos un poco en desventaja con el tiempo principalmente, porque sé que se puede pedir, solicitar los audios del corpus para poder hacer un estudio más preciso, pero aquí tuvimos que ser un poco rudimentarios. Tuve que grabar el sonido y os voy a enseñar lo que salió. Solo hice un par de muestras porque, ya digo, era cuestión de tiempo y que el trabajo era extenso, una asignatura de 4 créditos, no nos daba para mucho más. Así que luego veréis lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, para esta investigación seleccionamos la palabra época, ya que es una palabra de uso común y que mantiene la misma forma para el gallego y para el español. Entonces, este corpus eslora arroja 228 resultados que podemos observar en la siguiente captura de pantalla. Aquí los vemos, pero pues no hay manera de saber. Yo puedo oírlo, pero ¿cómo le demuestro a la gente que lo que estoy escuchando es ese sonido y no otro? Pues tuvimos que recurrir a una herramienta que se llama Prat. Prat lo que hace, bueno, se puede hacer espectrogramas para ver pues, cómo se pronuncian esas palabras, ¿no? Entonces, podemos ver los formantes y comprobamos el grado de abertura en las vocales. En este caso, nos centramos en la vocal tónica E de la palabra época y el segmento que vamos a extraer la información es el siguiente. Supongo que abrí una pausa, empezaría algún comedor y ya casi mi época. Bueno, es parte de una conversación, por eso es así un poco, no tiene, una conversación espontánea. Entonces vemos este espectrograma que nos arroja estos resultados que son los que a nosotros nos dan información sobre lo que pasa con esa, que no es una E, es una E. Los datos referentes a los formantes son los siguientes, pues un FSU1, bueno, eso explica un poco la frecuencia, ¿no? En dónde están esos formantes. O sea, el FSU2 indica que estamos ante una vocal anterior, mientras que el valor de FSU1 indica un valor más alto que el rango típico para vocales cerradas y más bajo que el rango de una vocal abierta. Por lo tanto,
podemos decir que se trata de una vocal semiabierta que se corresponde con una E. En segundo lugar, esto es lo que analizamos con eslora, vamos a hacer algo similar con el corpus coser, que recoge grabaciones del ámbito rural y, por lo tanto, la parte urbana, pues en este caso, no va a estar representada. Además, este corpus se centra en la variación morfosintáctica y, aunque en ocasiones se muestran algunos aspectos de la pronunciación dialectal, no son suficientes para estudios fonéticos detallados, ya que no se reflejan cambios como la abertura de las vocales, procesos de asimilación o relajación en las consonantes. La transcripción se adhiere en gran medida a la ortografía convencional del español y solo en algunos casos se señalan variaciones fonéticas, generalmente relacionadas con la supresión de sonidos, metátesis o adición de segmentos, pero siempre dentro de un marco ortográfico. Y ya empezamos a ver que tenemos problemas con los corpus, que lo que queremos encontrar no lo acabamos de encontrar. Entonces, bueno, en este caso, dado este enfoque, el COSER puede aportar datos generales sobre la variación dialectal en cuanto a la supresión o adición de sonidos y algunas particularidades del habla, pero no ofrece una base sólida para estudios fonéticos que requieran un análisis detallado. En este caso, también el corpus nos arrojó 15 resultados en la provincia de A Coruña, 21 en Lugo, 4 en Ourense y 1 en la provincia de Pontevedra. El espectrograma es el siguiente, ya digo que los espectrogramas no tienen mucha calidad por cómo se grabaron, pero para una primera aproximación a lo que se puede ver, pues nos sirve. En este caso, el F1 de esta vocal, aunque es más bajo que el anterior, indica que se encuentra en el rango de una vocal semiabierta, es otra vez una E, ya que las vocales cerradas suelen estar en unos valores de F1 más bajo. El F2 es alto, por lo tanto, podemos decir que es una vocal anterior. ¿Y qué conclusión sacamos de aquí? Pues que aunque ambos corpus pueden resultar útiles para el estudio de la variación lingüística del español hablado en Galicia, el hecho de no contar con transcripciones fonéticas dificulta que se puedan apreciar las particularidades fonético-fonológicas de esta variedad del español. Para estudiarlas es imprescindible el uso de otras herramientas que permitan este tipo de análisis. En este caso hemos utilizado PRAT. Los resultados de los corpus eslora y coser muestran que es posible el estudio de los grados de abertura de las vocales del español de Galicia. Es posible, pero ya digo, con otra herramienta. Para comprobar el grado de representatividad habría que analizar más segmentos de conversaciones y entrevistas y tener en cuenta que para el corpus eslora solo se han tomado como informantes habitantes de Santiago de Compostela y participantes de otras zonas de Galicia, pero no se especifica de dónde. Por otro lado, el corpus coser solo se centra en el rural y deja a un lado el área urbana. Estas limitaciones influyen también en la representatividad de los datos respecto a la variabilidad dialectal de toda la región. En este apartado, en los fenómenos fonéticos y fonológicos, solo hemos trabajado con estos dos corpus. En la siguiente sí que vamos a trabajar con más. Vamos a los fenómenos morfosintácticos. Uno de los fenómenos sintácticos más representativos del español de Galicia es la ausencia de formas verbales compuestas, por influencia clara del gallego, que carece de estas. Asimismo, son comunes las formas dea o estea en lugar de de o este, y el uso del imperfecto del subjuntivo como comiera en vez del pretérito pluscuamperfecto del indicativo había comido. Además, son típicas las construcciones perifrásticas como haber más participio, con el significado de estar a punto de, llevar más participio y dar más participio, con el sentido de no conseguir algo. También es un rasgo característico la omisión de la preposición en la a en las perífrasis formadas con el verbo ir, como en voy a comer. En cuanto a los fenómenos morfológicos, el más característico es el uso del sufijo iño, iña y la transferencia de género en palabras como el sal o la doblez y el uso de estes y eses en lugar de estos y esos. En este caso, vamos a analizar solo la perífrasis dar más participios. Sí que el trabajo original analizamos algún aspecto más, pero aquí ya podemos tener pues, alguna aproximación también de qué es lo que ocurre. Como mencionábamos antes, uno de los rasgos más característicos del gallego son las perífrasis propias de esta lengua que se calcan al español. Entre ellas destacan las que están formadas por dar más participio. No he hecho los ejercicios de física y tener más participio. Te tengo dicho muchas veces que no me gusta que me digas esas cosas e ir más infinitivo sin la preposición a. Voy a ir a Compostela mañana. En estas observaciones, la representatividad de perífrasis dar más participio en los corpus, ahora sí que hemos cogido los 4 corpus, eslora, coser, corpus 21 y crea anotada. Vamos a ver cuál es la representatividad. Bien, fijaros, yo cogí la perífrasis dar más participio y vemos en el corpus eslora, bueno, pues que tenemos un total de 14 registros, que no estaban, porque tampoco es
es un corpus muy grande. Pero bueno, es verdad que también se centra en el español que se habla, recoge muestras de habitantes de Galicia, entonces es normal que aparezcan más ejemplos. Y mostramos un par de ejemplos que aparecen en ese corpus. No das atendido a todos, no se da relajado. Y tenemos un problema, porque en el resto de los corpus, en el COSER, Corpus 21 y CREA anotado, no hemos encontrado casos de esta construcción de dar más participio. En conclusión, podemos deducir que la construcción de dar más participio es una influencia clara del gallego en esta región. Esta idea se refuerza por la presencia exclusiva de esta perífrasis en el corpus eslora, que de los 4 corpus seleccionados es el único que se centra únicamente en el español de esta comunidad. Asimismo, la ausencia con el resto de corpus, COSER, Corpus 21 y CREA anotado, destaca su carácter regional y la influencia del gallego en esta construcción tan particular. Vamos a los fenómenos de variación léxico-semántica, que también vamos a centrarnos en uno de los que yo traté en el trabajo. Según Rojo, en 2005, el componente léxico es por su propia naturaleza el terreno en que los contactos entre lenguas producen mayor cantidad de préstamos, interferencias e integraciones. Son numerosas las palabras del gallego que están integradas en el español, así que solo hemos seleccionado 10 de uso común y veremos cómo están representadas en los corpus con los que hemos trabajado hasta ahora. Bien, las 10 que hemos escogido son 10 palabras muy comunes. De hecho, yo algunas, si no me doy cuenta, la utilizo en mi día a día y me resulta difícil utilizar otra. Y quiero decir, mi lengua principal es el castellano, el español, pero que esas influencias están ahí. Bien, vertedero, con el fregadero, es un fregadero, una tina, un barreño, el colo, está muy típica, coger en el colo, que es el regazo, la pota, una olla, apurar, darse prisa, parvo, una persona boba, polvo a la basura, receso, que es la calidad del pan que está duro, toro, que se refiere a una rodaja de pescado, y cheirar, oler mal. Yo creo que seguramente habrá gente que vea este vídeo y dirá, pero si yo estas palabras las utilizo en el día a día y estaba convencida que estaba en español. No, son propias nuestras y las hemos transferido. Concretamente, apurar es una palabra que me cuesta mucho encontrar, es decir, date prisa. No, apura, pero bueno, lo tendré en cuenta. Para analizar su representatividad, colocaremos los resultados en una tabla con todos los términos, la frecuencia con la que aparece en cada corpus y la frecuencia absoluta de cada palabra en cada uno de los corpus. Bien, veis aquí lo que pasa con estas palabras. Algunas no aparecen y de otras, bueno, pues hay cierta representatividad. Vertedero parece que solo aparece en eslora. Pota aparece, pongo los resultados totales y arriba los que salen con ese significado, porque puede decir pota para referirse a otra cosa. En eslora, las 7 veces que aparece, las 7 se refiere a una olla. En coser también se refiere a las veces que aparece a una olla, pero no pasa lo mismo ni en el Corpus 21 ni en el CREA Nota. Hay bastantes usos que no sé, claro, tiene su lógica, abarcan muchas variedades del español, entonces la representatividad del español que se habla en Galicia va a ser menor, perdón. Con apurar pasa otro tanto de lo mismo, lo que pasa es que, por ejemplo, en el corpus ni siquiera encontramos en ningún caso en los que se apurar aparezca con significado de darse prisa. Parvo, pues en eslora ni en coser no aparece, pero sí aparece en el Corpus 21 y en el CREA anotado. Receso, bueno, polvo también aparece en eslora solo. Receso, ya veis que solo también aparece en uno de los corpus. Es decir, que las palabras, algunas no están muy representadas, en otras, bueno, algunas otras se podría decir que si tenemos en cuenta el tamaño del corpus, hay cierta representatividad. Bien, los fragmentos que se muestran a continuación son un ejemplo de esas particularidades del léxico de hablado en Galicia y que tienen que limpiar en ellas, recoger y sacar el polvo, y limpiar y fregar y todo. Apúrate muchacha, tú quítame las botas. Son ejemplos que yo he sacado de esos corpus para que vierais, pues bueno, pues para que vierais que los vierais en contexto.
Y este análisis confirma que la influencia del gallego en el español Galicia se manifiesta en la adopción de términos concretos que son habituales en el habla cotidiana. No obstante, la variabilidad en la frecuencia y la distribución de estos términos entre los diferentes corpus destaca la necesidad de un análisis mucho más detallado y específico para entender completamente la distribución léxico-semántica en esta región. Y vamos a los aspectos pragmático-discursivos, que ya son los últimos que vamos a discutir. La pragmática y el análisis del discurso son dos áreas fundamentales en la lingüística que se centran en cómo se utiliza el lenguaje en contextos reales de comunicación. La pragmática investiga cómo los hablantes comprenden y producen el significado en contextos concretos que van más allá del significado literal. Por otro lado, el análisis del discurso se centra en las estructuras y los patrones de una comunidad hablada y escrita, y cómo estos contribuyen a la construcción del sentido e interacciones sociales. Aquí tenéis la diferencia y un par de citas, si las queréis leer, porque va a colgar esta presentación después, más tarde, a lo largo del día, y la podéis descargar en mi espacio. Bien, en este caso hemos analizado la expresión y luego, muy típica, con el significado de por qué. La expresión y luego, con el significado de por qué, es un ejemplo claro de cómo el contexto sociolingüístico puede influir en el uso y en la comprensión de determinadas expresiones en una lengua. Para llevar a cabo este análisis seguimos el mismo proceso que en la anterior. Mostramos una tabla en la que se recogen las ocurrencias y la frecuencia absoluta que arrojan los 4 corpus con los que hemos trabajado hasta el momento, ¿no? Y vemos que, bueno, que hay 2 corpus que, a pesar de que salgan muchos resultados, nada tiene que ver con lo nuestro. Y parece que hay otro en el que pues, está bastante bien representado, que es Lora. Aunque mostramos 2 ejemplos, tanto en el, bueno, ahí tendré que poner Corpus 21, como el CREA anotado, hemos tenido que descartar algunos resultados, ya que por falta de contexto tampoco podemos identificar con qué significado se utiliza esta expresión. Los ejemplos que son los siguientes. Si luego usted es la maestra de Benilde, deja de golpear la puerta, don Andrés repite, y luego, ¿sabes qué hora es? En resumen, que el análisis de la expresión y luego, con el significado de por qué en el contexto del español de Galicia revela que hay una mayor presencia en esta región, como muestra el corpus Eslora, aunque su aparición es limitada o nula en otros corpus. Esta variación, que la expresión indica que la expresión podría estar más arraigada a ciertos contextos o áreas concretas dentro de Galicia. Este resultado recalca la importancia de considerar el contexto sociolingüístico y geográfico cuando se estudian expresiones idiomáticas. Y bien, ahora vamos a ver los resultados. En este estudio hemos analizado varios fenómenos lingüísticos presentes en el español hablado en Galicia, prestando especial atención a las características fonéticas, morfosintácticas, léxico-semánticas y pragmático-discursivas. Y nos hemos apoyado en 4 corpus: Eslora, Coser, Corpus 21 y CREA anotado, lo que nos ha permitido obtener una visión más amplia y representativa de estas variantes. En primer lugar, en el apartado de fenómenos fonéticos y fonológicos, nos hemos centrado en la oposición de la E abierta frente a la E cerrada y de la O abierta frente a la O cerrada. Y hemos analizado la distinción en el grado de abertura de las vocales medias en gallego y su posible manifestación en el español hablado en Galicia. En cuanto a esta oposición, no podemos ofrecer resultados concluyentes, ya que la ausencia de transcripciones fonéticas en el corpus Eslora y Coser provoca que haya que realizar un estudio minucioso con otras herramientas como PRAT para analizar este fenómeno. Sin embargo, sí hemos observado que hay evidencia de que existen datos en los corpus en los que se puede apreciar la diferencia de abertura entre las vocales. En segundo lugar, hemos utilizado los 4 corpus Eslora, Coser, Corpus 21 y CREA anotado y analizamos la perífrasis dar más participio. Esta perífrasis es una influencia clara del gallego. Esta idea se refuerza por su presencia exclusiva en el corpus Eslora, que de los 4 corpus seleccionados es el único que se centra únicamente en el español de esta comunidad. Además, la ausencia en el resto de corpus destaca la influencia del gallego en esta perífrasis tan particular. El hecho de que no se encuentren ocurrencias de esta construcción en Coser, Corpus 21 y CREA anotado sugiere que este fenómeno no es específico del español hablado en Galicia y no está presente en otras variedades del español. Esto refuerza la importancia de los estudios dialectales para comprender la diversidad y particularidades de las distintas variedades del español. La exclusividad de esta construcción en Eslora señala la necesidad de considerar corpus específicos para capturar fenómenos lingüísticos regionales que podrían pasar desapercibidos en corpus más generales, que es lo que ha sucedido aquí.
Bien, en tercer lugar, analizamos la variación léxico-semántica a través del léxico de uso común, investigando cómo ciertas palabras y expresiones difieren en su uso y significado en el español de Galicia en comparación con otras variedades del español. Escogimos 10 de las palabras más comunes, que ya nombramos antes, y los resultados fueron los siguientes. En Eslora hay un 40% de representatividad, en Coser un 62,5%, en el Corpus 21 prácticamente cero y el CREA anotado también. En Eslora el léxico de uso común tiene una representación considerable, con un 40% de las palabras seleccionadas presentes en el corpus. Por lo tanto, este corpus es una herramienta útil para estudiar el léxico característico de esta zona. Por otro lado, en el Coser, el léxico tiene una presencia aún mayor, con un 62,5% de palabras seleccionadas presentes en el corpus. Así que en este caso también Coser puede considerarse relevante para el estudio relacionado con este tipo de léxico, ¿no? De vocabulario. Sin embargo, Corpus 21 que he anotado tienen una frecuencia demasiado baja. Los datos rondan casi el cero. En consecuencia, no podemos confirmar que estos corpus sean representativos cuando se trata del léxico de uso común. Finalmente, hemos analizado un aspecto pragmático discursivo concreto, que es el caso de la expresión y luego con el significado de por qué. Hemos examinado la frecuencia y el contexto de uso de esta expresión que revela una mayor presencia en ciertas áreas de Galicia. A continuación mostramos los resultados de los diferentes corpus. En Eslora aparece representado un 5,09%. En el CREA anotado un 0,018, nada. La baja frecuencia de la expresión y luego en el CREA anotado indica que no es un rasgo característico con el español estándar u otras variedades. Por el contrario, los datos de Eslora indican que es un fenómeno bastante común en el español de Galicia. Además, la ausencia de resultados en el Corpus 21 y en Coser puede deberse a que esta expresión no sea tan común en los registros recogidos en estos corpus o su uso esté condicionado por factores sociales o contextuales que no se reflejen en las muestras analizadas. Bien, en este estudio nos propusimos examinar diversos aspectos del español en Galicia mediante el análisis de diversos fenómenos lingüísticos. Nuestro objetivo principal era evaluar la representatividad y la fidelidad de los corpus disponibles para capturar la complejidad y la especificidad de esta variedad lingüística regional. En primer lugar, al explorar los fenómenos fonéticos y fonológicos característicos del español hablado en Galicia, como la abertura de las vocales, encontramos indicios claros de diferencias distintivas en la pronunciación en comparación con otras variantes del español. La presencia exclusiva de la perífrasis de armas participio en un corpus específico de Galicia, como es Eslora, destaca aún más la influencia del gallego en la morfosintaxis de esta variedad del español. Este hallazgo sugiere que ciertos aspectos en la estructura gramatical del gallego se han transferido al español hablado en esta región, lo que respalda que existe un contacto lingüístico significativo entre ambas lenguas. En cuanto a la variación léxico-semántica, identificamos diferencias en el uso de palabras comunes entre el español de Galicia y otras variantes del español. Si bien algunas palabras mostraron una presencia considerable en Eslora, su frecuencia fue mucho más baja en los corpus generales. Esto indica una riqueza léxica única en el español hablado en Galicia. Asimismo, cabe destacar que es importante recopilar datos concretos para comprender completamente el léxico de esta variedad. En cuanto a los aspectos pragmáticos discursivos, encontramos que la expresión y luego, con el significado de por qué, solo aparecía principalmente registrada en el corpus Eslora. Este resultado indica que existen diferencias en las convenciones pragmáticas de la variación del español que se habla en Galicia y apunta a que existen patrones de comunicación propios en esta comunidad. En resumen, nuestros resultados respaldan la hipótesis de que los corpus actuales no capturan completamente la complejidad y especificidad del español hablado en Galicia. Aunque estos recursos son muy útiles para el análisis lingüístico, su utilidad puede verse limitada por sesgos normativos y la falta de representación de las variedades de las diferentes comunidades. Por lo tanto, resulta imprescindible desarrollar más estrategias para mejorar la representatividad de estos corpus y profundizar en el estudio de fenómenos de contacto lingüístico en Galicia y otras regiones de habla hispana. Y por fin, la conclusión. En este estudio hemos llevado a cabo un análisis exhaustivo de varios aspectos del español hablado en Galicia y ya os digo que no son todos los que yo analicé, son solo algunos. Y nos centramos en fenómenos fonéticos, morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmáticos discursivos y nuestro objetivo era evaluar la representatividad y la fidelidad de los corpus disponibles.
Los resultados nos revelan diferencias en la pronunciación, la estructura gramatical, el léxico y las convenciones pragmáticas del español hablado en Galicia. La presencia de fenómenos fonéticos, como esa abertura vocálica, junto con el uso de determinadas perífrasis, subraya que esta variedad presenta unas características muy particulares. Además, la variabilidad en el uso de ciertas palabras y expresiones indica la existencia de patrones lingüísticos que son distintivos en Galicia. Esta investigación también destaca las limitaciones de los corpus lingüísticos actuales para representar la complejidad del español hablado en Galicia. Aunque estos recursos son valiosos para el estudio lingüístico, su utilidad puede verse comprometida por sesgos normativos y la falta de representación de algunas variedades. Por lo tanto, es necesario desarrollar estrategias, como ya decía antes, para mejorar la representatividad de estos corpus y profundizar en el estudio de fenómenos de contacto entre lenguas en Galicia. En última instancia, este estudio destaca la importancia de una investigación lingüística continua y rigurosa para comprender la diversidad lingüística y cultural de España. Asimismo, subraya la necesidad de preservar y promover la riqueza de todas las variedades del español, así como desarrollar métodos y recursos lingüísticos más adecuados para su estudio y para su análisis. En conclusión, nuestro trabajo contribuye a la comprensión más profunda del español hablado en Galicia y destaca la necesidad de una investigación mucho más profunda y diversa para abordar la complejidad de todas estas variedades en el mundo hispanohablante. Aquí os dejo, por mi parte es todo. Sé que he ido un poco rápido, pero teníamos el tiempo ahí muy ajustado, no sabía si me iba a dar tiempo. Al final sí. Ahora si queréis, podemos, si tenéis alguna duda o queréis saber algo más, podéis utilizar el chat para hacer alguna pregunta. Mientras os indico que aquí os dejo las referencias que yo utilicé en este trabajo, son bastantes. Y bueno, os agradezco vuestra atención, tanto a María y a Melody, que están aquí presentes, a todos los que estáis viéndonos en línea y a los que después nos veáis en diferido. Muchas gracias por vuestra atención. Y nada, espero un segundo por si acaso tienen alguna pregunta, como tardan en cargar. Pero bueno, nos dio tiempo. Sí. Tengo 10 minutos, sí. Pero claro, tenía miedo y dije yo, es que es bastante materia, es bastante denso. No, pero muy bien, yo creo que muy bien. Estamos los dos hablando. Bueno, ¿cómo nos suena, no? Pero ¿os habéis dado cuenta? Por ejemplo, las palabras que yo puse, el léxico común, yo receso lo utilizo yo continuamente. Sí. El pan está receso, es decir, el pan está duro, tengo que pensarlo. No. A lo mejor no utilizo tina. Una tina, yo la oigo, la palabra no la utilizo. No, pero otras sí. Otras sí. Lo de receso sí. Apura, yo continuamente, apura, no date prisa, apura. Claro, si algunas que nos sorprenden, dicen, pero ¿cómo va a ser coger en el colo? O sea, yo creo que eso es inherente a nosotros, ya está ahí. Y es muy difícil, cuando lo tienes tan interiorizado, aunque yo, en mi caso, yo no tengo con primera lengua, yo gallego lo aprendí, pues como aprendimos muchos. Quiero decir, sí, yo escuchaba a mis abuelos hablar gallego, escuchaba a la gente de mi alrededor, pero es realmente en el colegio, tú no te acuerdas, yo no me acuerdo cuándo, pero yo sé que en algún momento sabía hablar gallego y que todo empezó en el colegio. Ahora, ¿cómo fue? No lo sé. Pero bueno, también teníamos la gente mayor, sí que hablaba y habla gallego. Entonces, están, yo creo que mucho más rodeados de lo que están ahora los chavales. O sea, tú ya a tus abuelos, a la gente mayor, solía hablar. Yo también creo lo mismo. A mí me pasa lo mismo. Yo no en mi casa no se hablaba gallego. Ni en mi caso, pues, por ejemplo, tampoco ni mis abuelos, ¿no? Porque solo he tenido una claro. que no era gallega ya. Y no hablaba gallego. En mi casa no se habla gallego y, sin embargo, sí, claro, estudias el gallego en la escuela, hablas con gente que... Sí, y puede, y sabes... Aún así, vives en un contexto en el que, lo decías tú antes, ¿no? Es decir, en el que estás escuchándolo, ¿no? Y sí. crees que no. Pues, y yo lo uso totalmente, o sea, todo lo que estás diciendo. Sí que lo utilizamos. Claro, y no es cuando, por ejemplo, aquí nos dan, gracias a vosotros, aquí por escuchar. Además, sé que era denso el tema, pero creo que es importante hacer este tipo de estudios, que no está representado. Hay muy pocos corpus donde se coja hablantes de Galicia y bueno, en cada uno de ellos íbamos, en el Explora concretamente, era el que nos daba más información de lo que buscábamos. Claro, decía, claro, yo noto aquí perfectamente que esta persona está haciendo, la E es más abierta, la O es más abierta. Sin embargo, yo no soy distinguidora, o sea, en mi zona no se distingue la E abierta de la E cerrada. Y a veces les digo a los niños, pero ¿realmente estáis escuchando? Os pongo algo en gallego. La misma, ¿os parece igual? Me dicen, sí. ¿Por qué? Porque ellos ya no están acostumbrados a oír a alguien hablar
en gallo. Entonces, no lo distinguen, tampoco no distinguen ese sonido. Yo digo, claro, yo sí tengo que pensarlo. La pronunciación de la E abierta, la O abierta las tengo que pensar. Seguramente yo no lo noto, pero alguien que me oiga hablar, bueno, pero es que en algunos casos la tuya también es más abierta de la habitual, claro, no lo sé. Pero sí, pero bueno, y lo del léxico yo creo que ya me entraba la risa, porque digo, es que yo creo que aquí todos los que somos de Galicia nos vamos a ver representados, con unas palabras más como lo de voy a comer, lo de eliminar la... Pero... Y luego, lo de luego con él, porque eso causa muchísimas confusiones. Sí, bueno, ahora ya no tanto. Yo creo que se le escucha más a la gente mayor. A la gente mayor. Sí, a lo mejor sí. Lo de Iño, Iña. Todo sí, bueno. Ya... Iña, ¿no? Sí. Comentábamos nosotros sí. Quizás también más la gente mayor ahora, ¿no? Bueno, pero es que Yolanda Díaz utiliza muchas palabras, esas palabras terminadas en illo, cuando ahora sí, muchas veces hace referencia a eso. Pero bueno, sí, yo tengo un hermano mayor que hace muchos, pero muchos años que no vive en Galicia y tú lo oyes hablar y el Iño Iña no se le va nunca, o sea, se le va el acento, te dice otras expresiones, pero el Iño Iña de vez en cuando sale. Digo, sí, como que está... Bueno, después hay que tener en cuenta la zona, claro, estamos hablando, hay zonas en las que sí se habla gallego sí. Y es lengua, o sea, lengua es el gallego. Yo, en la zona en la que soy, yo soy de Ferrol, en Ferrol no se habla gallego. Hay varios puntos donde el gallego es difícil escucharlo. En Coruña, yo creo que en Coruña aún habláis algo, aunque no haya... Bueno, pero en Coruña tampoco está tan lejos, ¿no? Pues hay una diferencia. Hay diferencia, pero tampoco es una zona donde se hable. Luego sí puede haber ciertas localidades donde sí que se hable y lo que no se hable sea el castellano. Y bueno, que luego habría que mirar más cosas. De ahí dije, no me voy a meter en tema de interferencias, porque si la geada, el seseo... Pero eso aquí se considera interferencias, pero bueno, eso sí que la gente que habla gallego en mi zona, esa geada va a aparecer siempre. Va a aparecer, sí, es muy común. Incluso la gente que habla castellano de repente te está palabra en gallego y con geada. Y dices tú, sí. Aquí seseo, nosotros ese no, más sí, en algunas zonas tienes ese, nosotros aquí no. Pero bueno. Pues nada, yo no sé si no tienes nada, quedaste ya estupefacta después de tanta información. Ya. Por aquí. Porque ya no eres gallega. Yo no soy de aquí. Ah, no eres de aquí. Ah, bueno, pues con más razón todavía. ¿Por qué me está contando esta mujer? Identifica porque antes estábamos hablando y identifica aquí los términos. Claro, no. Claro, o sea, todas las variedades del español tienen sus particularidades. Nosotros, bueno, al vivir en una zona que convive con otra lengua, es que es inevitable que aparezcan esos rasgos en la nuestra. Y diréis, pero ¿cómo puede ser que en algunas zonas no se hable? Pues hay muchos, pues explicaba algunos de los motivos, ¿no? En otros es al revés, lo que no se habla es castellano, no se habla español. Pero bueno, no sé si por aquí alguien más tiene algo que decir. Si no, damos por final terminado. Las gracias una vez más. Gracias a vosotros. Por acompañarnos, por participar en el programa y como siempre, bueno, yo creo que genial. Bueno, gracias a vosotros por darme la oportunidad, que es lo que digo, que para estos trabajos que tenemos, que hacemos, yo no sé si alguien que puede ser, que nos oiga algún estudiante de máster o de grado también, que tenga algún trabajo que ha hecho en alguna asignatura, que se anime a presentarla en proyectos como este. Es una forma de darle salida. He hecho un trabajo para algo, que no tenga vergüenza, que evidentemente, por ejemplo, se puede profundizar mucho más, pero ya habrá tiempo para eso. Pero que se animen, que le den uso, que su esfuerzo vean que tiene una salida, ¿no? Yo animo a todo el mundo que aproveche, que además aquí María y Melody nos tratan muy bien, son muy majas, muy agradables, y aquí en UNED Coruña también nos tratan muy bien, la verdad, todo el mundo nos trata muy bien. Así que nada, muchas gracias, y bueno, yo no sé si hay alguien que luego nos verá en la siguiente sesión, que cambiamos de lengua y nos pasamos al inglés. Bueno, muchísimas gracias a todos y nada, espero que os haya resultado interesante, ya sé que es un poco denso y ha sido todo un poco muy rápido, pero era el tiempo con el que contábamos. Muchas gracias. Hasta luego.